y vamos a hacer lectura de un versículo de la palabra escrito por el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2. Solamente vamos a hacer lectura de este pasaje bíblico. Carta o epístola del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2. Yo creo que a una sola voz lo podemos decir, amén. ¿Cuántos dicen amén? Con más vida decimos amén. Digamos, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Repita conmigo, ahora es el tiempo. Una vez más, ahora es el tiempo. Yo quisiera que usted esté cómodo, por favor. Gracias al Señor Jesús por la bendición que nos da de estar en este lugar. Un saludo muy especial al pastor de esta congregación. Para él, un saludo muy especial, hermana Gloria, también su familia. Que el Señor les bendiga. A unos amigos que tengo acá, nos hemos conocido predicando el mensaje de salvación. Sebastián, hermano Allende, Joan también, les saludo, y a esta hermosa iglesia que tienen un programa muy especial. ¿El Señor les ha hablado? Les ha bendecido el Señor esta semana, ¿cierto que sí? Y yo creo que hoy también el Señor lo puede hacer. ¿Cuántos creen eso? Por eso yo quiero, hermano, tomar unos minutos la meditación de la palabra del Señor Jesús, que usted me acompañe en este mensaje para que el Señor hable a nuestros corazones de una manera especial. Y quiero, hermano, empezar contándoles algo bien importante bajo el título que he trazado, ahora es el tiempo. Empezar diciendo, hermano, que en la antigüedad los romanos perfeccionaron una de las muertes más dolorosas que se utilizaba en su época. Era la muerte en una cruz de madera. Los asirios, los persas y los babilonios practicaban este modo de tortura y también de muerte mucho antes que los romanos. Pero fue el gran imperio de Roma que hizo de esta muerte en el madero algo en particular que más adelante le quiero contar. Rápidamente le digo que los historiadores registraron un número cercano a los 6,000 presos, 6,000 prisioneros en el año 71 antes de Cristo, los cuales fueron crucificados al lado y lado por más de 200 kilómetros entre Capua y Roma. Ellos habían ocasionado una revuelta, se habían rebelado contra el imperio, y esto ocasionó un castigo, el castigo de la muerte en un madero. Y por más de 200 kilómetros fueron crucificados a los costados del camino. Y yo decía que el imperio de Roma trajo a la muerte en la cruz algo en particular, lo cual era que el acusado de la muerte debía cargar su propio madero, que se atravesaba de manera horizontal en el otro pilar de madera, y eso lo hacía en lo que conocemos ahora, una cruz, ¿cierto que sí? Lo conocemos como una T. Pero el acusado, el prisionero, tenía la tarea de cargar su propia cruz hacia el lugar de la crucifixión. Y el viaje, escúchame bien, porque aquí comienzo a decirle algo bastante importante. El viaje de la crucifixión era un viaje de un solo destino, sin retorno alguno. Quien cargaba una cruz entendía que su destino era solo uno: la muerte. No había un retorno, no había un camino a regresar. Con esto digo, hermano, que el acusado no pensaba en que en la noche iba a regresar con su familia, iba a estar con los suyos, iba a acostarse, iba a cenar y todo iba a estar bien. El acusado no pensaba en eso. El camino de la cruz es un camino de una sola ida. No existe un camino de regreso. Por lo que esto implica entonces para el acusado renunciar a la misma vida y a lo que tiene en ella. Jesús, hermano, expresa unas palabras que hacen alusión a lo que yo le estoy mencionando. Usted ha leído conmigo lo que escribe el evangelista Mateo en el capítulo 14, versículo 24. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, usted sabe el versículo: si alguno quiere venir en pos de mí,
que dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz. El maestro hace mención de una muerte que sus discípulos ya conocían. Trae a la memoria la muerte en la cruz para decirles que aquel que desea seguirlo tiene que entender que es un camino de solo ida, que no es un camino para retroceder, que no es un camino para mirar atrás, que este camino es un camino de un solo destino que el Señor mismo ha trazado. Aleluya, gloria al Señor Jesús. No hay vuelta atrás. Hay que renunciar a la misma vida y a lo que se tiene en ella. Por eso Jesús sigue añadiendo a sus palabras, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que quiera ganar su vida a causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Para ganar la vida en Cristo Jesús, pues hemos entendido y nos han predicado que debemos ¿de qué? De morir, de renunciar. Es un camino en el cual usted no puede pensar en volver atrás. Es un camino que solamente tiene un destino trazado. Y por eso, hermano, uno podría preguntarse, bajo lo que yo le estoy predicando en esta noche, porque usted y yo hemos emprendido un viaje. ¿Cuántos aquí estamos en el camino? En el verdadero camino. Pero estos temas, hermanos, son un salvavidas para aquellos que han desviado su mirada del camino. Son un salvavidas para aquellos que han desviado su mirada de la verdad. Son un salvavidas para nosotros los que estamos aquí. Porque uno podría preguntarse, ¿qué sucede entonces con aquellos que desvían su mirada? Porque ¿cuál es el sentido mismo de la existencia de la vida? Hermano, usted no se ha preguntado cuál es el sentido de esta vida. Porque si esta vida es solo lo que hay en esta vida, entonces no tendríamos sentido alguno vivirla. Porque si lo que hay en este mundo es solo los deseos, mentiras disfrazadas de placeres, mentiras disfrazadas de felicidad pasajera, si eso es la vida, entonces la vida no tiene sentido. ¿Sabe quién más que el hombre más sabio de la tierra para responder a esta pregunta? Salomón. Salomón dice que todo en la vida es vanidad. Diga conmigo, vanidad. Todo es pasajero, todo es hoy y mañana no es. Pero él termina su mensaje en el libro de Eclesiastés, que el fin de todo discurso oído es este: temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Por eso, hermano, yo puedo decir y alabo a Dios y doy gracias a Dios, que Él me ha hecho entender que la vida que yo tengo no es simplemente esta vida que tengo en este mundo, que hay algo más glorioso preparado para esta iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Porque Él nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Escuche, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para la iglesia de Gaitán. Por eso esta vida tiene sentido, porque vivirla en Cristo Jesús nos garantiza un futuro glorioso con Él. Porque mientras usted y yo estamos hoy alabando y glorificando al Señor Jesús, Él dijo que prepararía una morada para que cuando Él esté allá, nosotros también estemos con Él. Amados hermanos, el bien más supremo del universo es Cristo Jesús. El mayor tesoro del hombre es Cristo Jesús. El más grande regalo para el hombre es Cristo Jesús. Visita que nos acompaña. La mejor decisión es Cristo Jesús. La iglesia dice amén. El mejor destino es Cristo Jesús. Por eso estamos aquí. Yo estoy aquí porque un día quiero verlo a Él cara a cara. Me alegra compartir con ustedes, me alegra cantar, pero yo espero un día no muy lejano. Ojalá el Señor venga esta noche, hermano. Y decíamos ahora que tenemos que esperar la venida del Señor hoy. Anhelamos su venida, esperamos su regreso, esperamos la venida del Señor Jesús por esta iglesia. Esa es nuestra esperanza. Para eso estamos aquí, para santificarnos. Y el apóstol dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hermano, usted y yo hemos tomado esa cruz. ¿Usted ha tomado la cruz para seguir a Jesús? ¿Cuántos la han tomado?
Pero usted no me tiene que decir, yo sé que usted ha renunciado a muchas cosas por estar aquí. El hecho de que usted esté en este culto muestra la determinación de seguirlo, de anhelar su presencia. Por eso, hermano, yo quiero declarar que el camino que ha emprendido esta iglesia por la fe en Cristo Jesús tiene una promesa. Este camino en el cual usted y yo hemos cargado la cruz para seguirlo tiene una promesa, tiene una esperanza viva. Usted y yo confiamos en las promesas que el Señor ha hecho. ¿Cuántos dicen amén? Y gracias a Dios por esas promesas. Y uno se pregunta, pero ¿cuándo será? Pero hermano, fiel es el que hizo la promesa y Él es fiel para cumplirla. La iglesia tiene un tiquete, hermano, comprado, porque en la cruz del Calvario el Señor nos otorgó entrada entre su presencia. El Señor rompió esa pared que era divisora. El Señor nos hizo aceptos ante su presencia. El Señor nos restauró. Estábamos lejanos, estábamos lejos, pero gracias damos a Cristo que en la cruz del Calvario el Señor nos reconcilió con Cristo Jesús y nos dio entrada ante su presencia. El avión está en la pista, hermano, de despegue. La venida del Señor está muy cerca. ¿Cuántos lo creen? Hay un piloto que nos llevará aún más allá de la misma muerte. Por eso no le tenemos temor a la muerte, porque Él la venció. Y ese piloto que es Jesús nos llevará mucho más allá de la muerte. Todo está preparado para que cuando suene la final trompeta, este viaje se emprenda. Usted y yo somos esa tripulación, hermano. Los que estamos aquí somos esa tripulación que esperamos la venida del Señor Jesús. ¿Desea usted, hermano, emprender ese vuelo? ¿Desea usted que el Señor venga por su iglesia? ¿Desea usted irse con el Señor Jesús? ¿Está usted esperando el arrebatamiento de la iglesia? Nosotros esperamos eso. Se necesita entonces, hermano, para llegar allá, santidad. Porque ¿qué dice la palabra? Sin la cual seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Necesitamos temor de Dios. Necesitamos amor por su venida. Necesitamos una iglesia que esté vigilando. Necesitamos una iglesia de regreso a las sendas antiguas, de regreso a la oración, de regreso a la intercesión, de regreso a predicar sobre la santidad, de regreso a predicar sobre el temor del Señor Jesús. Necesitamos una iglesia diferente. ¿Sabe qué necesitamos en nuestros cultos? Mensajes que vayan con el poder de la unción del Espíritu Santo. Jóvenes que ministren bajo la unción del Espíritu Santo. Predicadores bajo la unción del Espíritu Santo. Pero para eso necesitamos la senda antigua. Necesitamos regresar a la santidad bajo el temor de Dios, a la oración, como decíamos ahora, a esos momentos donde el Señor nos usa y uno no sabe cómo. ¿Cómo hice yo eso? Es que no fue usted, fue el Señor a través de usted. Y yo quiero seguir creyendo que el Señor puede usarlo a usted, que ha venido a este culto, porque el deseo de Dios es usarnos. Porque el deseo de Dios es eso. Por eso este tema tiene tanta vigencia, hermano. Porque parece ser que nos estamos acomodando a este siglo, que nos estamos conformando a este siglo. Pero necesitamos hoy una iglesia de regreso a las sendas antiguas. Yo pensaba en este tema y fue traído a mi memoria como una invitación a un viaje. Porque dice de regreso a las sendas, es un viaje. Y yo meditaba en este tema y decía, bueno, esto es un viaje. Es como un viaje. ¿A cuánto les gusta viajar? Bueno, ahí dicen amén todos. ¿A cuánto les gusta viajar? Viajan mucho ustedes. Allende es el que más viaja, dice Sebastián. Ojo, pastor, viaja mucho el hombre. Pero no vaya a ser como usted, hermano, que decía que conocía todas las playas. Decía, no, yo conozco todo. ¿Le gusta viajar, hermano? Sí, me encanta viajar. ¿Qué conoce usted? Conozco tal playa, conozco tal otra. Oiga, qué bueno, tremendo. ¿Viaja usted mucho? Pues todavía no he tenido la oportunidad de conocerlas, pero algún día las he visto por internet. Eso es como el creyente que conoce mucho del Señor, pero no vive la palabra. Como el creyente que viene y se goza aquí, pero no entra.
como el creyente que dice: qué bendición la dimensión del Espíritu. Yo veo que hay algo especial en esa iglesia. Yo veo esos jóvenes llenos del poder. Entre usted también, que esto también es para usted. Venga, que el Señor también lo puede usar a usted. Venga, que el Señor lo está llamando a usted. Acérquese. Cuando uno se acerca a la dimensión del Espíritu, hermano, cosas grandes pasan. Hay que entrar. Y esto es para todo el que creyere. Todo el que creyere. Gloria al Señor Jesús. Yo quiero, hermano, a través de este mensaje, rápidamente, que usted me acompañe a las sendas antiguas, pero le pongo dos condiciones, porque este viaje tiene una condición. La primera es un viaje sin retorno. ¿Usted está dispuesto a emprender este viaje sin retorno? La segunda es un viaje de renuncias y reformas. Porque el Evangelio es un camino para valientes. Porque Él es el único camino, y uno a veces quiere tener dos caminos. Uno a veces quiere tener un pie en un camino y otro en otro. Cuando estoy aquí en este camino me conviene, pero también me conviene. No, hermano, es un solo camino. Es una sola verdad y eres la vida. Así que es un camino y es un viaje de renuncia y reformas. ¿Me va a acompañar usted? ¿Está dispuesto a emprender ese viaje a las sendas antiguas? ¿Cuántos dicen amén? Es la invitación y en esencia es lo que necesitamos. Pero uno se pregunta, pero bueno, ¿cómo debo hacerlo? Hermano, sea santo. Hermano, busque del Señor, regrese a la... Pero ¿cómo? Porque a veces le decimos que haga. Desde aquí nos enseñan mucho, pero necesitamos a veces el cómo. ¿Cierto que sí? Uno a veces necesita el cómo. Como cuando yo era pequeño y yo quería aprender a nadar. Yo le pregunté a mi papá, ¿cómo uno aprende a nadar? Bueno, tú tienes que dar un brazo y dar el otro brazo. Mueva los pies porque si no se ahoga. Yo dije, no, pues ya sé nadar. Ya sé nadar. Y me tiré. Adivine. Me sacaron porque me estaba ahogando. Claro que sí. Porque yo dije, bueno, así es. Pero no, hermano. No tienes que explicar el cómo dentro. Y mi papá me cogió y me dijo, bueno, de esta manera es. Y yo quisiera, hermano, decirle de pronto, bajo el temor del Señor, ¿cómo hay que hacerlo? Hay que vivir en santidad, hay que vivir en el temor de Dios, porque esa es la senda antigua. La santidad, el temor a Dios, la oración, una vida dedicada al Señor, una vida dedicada al servicio, una vida sin reservas, una vida de total entrega, una vida dedicada y consagrada a Dios. A veces decimos eso, hermano, pero uno se pregunta cómo, y es la invitación. Pero yo quiero decirle en el nombre del Señor Jesús que debemos regresar a Cristo, ser más cercanos a Él y vivir en sus mandamientos. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 7 versículo 1 dice: así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos ¿de qué? De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad se perfecciona. Así que usted puede ser más santo de lo que era ayer. ¿Cuántos creen eso? Usted puede ser mejor creyente de lo que era ayer. El Señor les habló de una manera especial en el campamento. Y antes del campamento se tuvo una semana especial. Pero yo creo que usted puede entrar más en la dimensión del Espíritu. Que usted puede recibir más en la dimensión del Espíritu. ¿Cuántos creen eso? El deseo de Dios es ese, que vivamos en santidad, la senda antigua, el temor de Dios. Y uno se puede volver a preguntar, ¿cómo puedo yo hacer eso? Y yo quiero basarme en una historia del rey Asa, que respondería a esta pregunta, problema. Y miremos en el libro de las Crónicas, segundo libro de las Crónicas, el capítulo 15, algo especial en esta noche, en lo cual yo quisiera que usted me acompañara a mirar algo especial. Miremos, hermano, lo que está sucediendo, y está pasando algo especial, porque es la carta de presentación de la tribu de Judá. Es escogida a la tribu de Judá por Dios para que su nombre sea proclamado y alabado. Judá, cuya capital es Jerusalén, es por años el epicentro del reino unificado de Israel, un reino glorioso. Con el tiempo se volvió la tribu más poderosa y de ella nacieron reyes importantes. De Judá vino un rey llamado David, un rey llamado Salomón.
Fue también el seno de la tribu de Judá donde emergió la profecía o el profeta, el Mesías. Judá significa alabado. El león de Judá es de hecho el símbolo de la tribu. Pero lo que dice el rey Asa es que algo está pasando en esta nación. Los habitantes de Judá desobedecieron a Dios y pecaron mucho más que sus antepasados. Y esto hizo enojar mucho a Dios. Construyeron pequeños templos, hicieron monumentos de piedra, los colocaron en lugares altos, en colinas, también en árboles. Y miremos, hermano, la depravación que ahora tiene Judá. Por eso Judá necesita regresar a la senda antigua. Judá necesitaba un retorno. Judá necesitaba entender que el camino que él había emprendido era un camino hacia la consagración. El Señor le dice al pueblo que debían de ser santos porque él era santo. Que debían de consagrarse, que no debían adorar a otros dioses porque Jehová era el único Dios que los había escogido cuando no eran nadie, y de una familia hizo toda una nación. Pero Judá se conformó. Judá fue a la idolatría. Edificaron, lo primero es que edificaron lugares altos. Diga conmigo, lugares altos. Mire, hermano, desde lugares altos se puede divisar todo. Usted ha ido de pronto a un mirador de Medellín y usted dice, uff, qué lindo. Y se divisa todo Medellín, ¿cierto que sí? Desde los lugares altos se toma el control de las ciudades. En los lugares altos se establecen bases militares y se toma control militar de la ciudad. En los lugares altos se gobiernan los pueblos. Recuerde que en los lugares altos se construyeron los altares, los templos de adoración. Judá construyó lugares altos. Y yo quiero que usted me entienda, porque tal vez alguno de nosotros tiene lugares altos en su vida. Y para regresar a la senda antigua, lo primero es entender eso, que tal vez hay lugares altos. ¿Qué pasa con los lugares altos, hermano David? Que en los lugares altos se posesionan a ídolos. Diga conmigo, ídolos. Porque desde allí se edificaban lugares altos para poner ídolos y ser adorados. Y eso hace el pueblo. Construye lugares altos, pone ídolos y permite las prácticas de los sodomitas. Los gobernantes estaban permitiendo los sodomitas. Mire, hermano, estamos en un tiempo donde dice la palabra que muchos sufrirán la sana doctrina de la fe. Muchos apostatarán de la fe. Pero hay inmenso poder en el nombre del Señor Jesús, porque los que estamos aquí necesitamos, hermano, regresar a esa vida consagrada a Dios, porque el deseo de Dios es preparar una iglesia santa, sin mancha y sin contaminación, porque por eso viene el Señor. El Señor viene por una iglesia que se parezca a Él. Vendré y os tomaré a mí mismo. O sea que para entrar allá usted se tiene que parecer a Cristo. Yo siempre he dicho que al cielo no entramos con credenciales y que yo soy líder, yo toco el piano, yo hago. Para Dios es más importante el ser que el hacer. Y no confunda ocupación con relación, porque uno a veces se ocupa mucho, pero descuida la relación. Por eso nunca confunda la ocupación con la relación. Qué bueno que usted sirva acá y uno a veces canta y uno a veces va, uno a veces viene afanado y turbado estás. Pero María ha escogido la mejor parte, la cual no se le será quitada, porque María ha escogido el ser antes que el hacer. Es importante que sirvamos a Dios, pero es más importante el ser. ¿Me está entendiendo en esta noche? ¿Me está entendiendo, hermano? Y yo quisiera con esto decirle que hay una necesidad, y usted mira cómo regresar a las sendas antiguas, porque yo creo que el Señor les ha hablado a través de los mensajes de estos hombres de Dios que han estado aquí. Pero esto trasciende un poco más y tiene que ver con el estado actual de usted. ¿Cómo está su vida hoy aquí? Porque uno sin querer a veces se ocupa más en el hacer y se olvida del ser. Se olvida de que el Señor necesita de tiempo. Se olvida de esa intimidad que uno tenía. Yo recuerdo que mi padre entraba todas las noches a orar. Yo sufría de asma. Yo nací con una enfermedad porque en el vientre de mi madre tomé de un líquido que destruyó mis pulmones. Tenía que andar con salbutamol y otro inhalador que no recuerdo el nombre, pero el salbutamol está aquí en mi cabeza.
Yo escucho salbutamol y siento como ahí, yo tenía que andar con eso, y en ese tiempo había una maquinita que uno se colocaba. Tenía que andar con eso. Pero recuerdo que mi papá toda la noche entraba, y él es de los viejos. Dijo, hay que orar. Mi papá, hay que orar. ¿Para qué vamos a hacer? Vamos a orar. Pa, vamos de viaje. Primero vamos a orar. Padre, tengo este deseo de hacer. Vamos a orar. Ahora antes de venir, vamos a orar. ¿Para dónde va? Voy para acá. Vamos a orar. Y él siempre entraba en las noches y ponía sus manos sobre mi pecho. Por muchos años yo no me sané. Yo decía, aquí el Señor me va a sanar. Pero como Dios no trabaja así. 15 años y todavía me enfermaba, todavía caminaba y me asfixiaba, todavía no podía ni jugar fútbol. Y yo veía a los compañeros corriendo y yo, me les voy a pegar. 2 metros y ya estaba ahí, salbutamol que me ahogo. Pero él seguía orando. Porque este camino hay que persistir, perseverar, hermano. Yo no sé si usted no ha visto el milagro todavía, pero el Señor sigue siendo Dios, me sane o no me sane. Porque el Señor sigue obrando y es Dios a través de lo que Él haga. Hermano, una noche tuve una crisis, me llevaron al hospital y mi papá oró con tanta fe y yo dije, aquí fue. Tampoco, pero me ocupé del ser y dije, yo voy a ser un buen hijo de Dios. Yo me voy a consagrar, yo voy a buscar a Dios. Me voy a tomar en serio esto, no por ser hijo de pastor. Me lo voy a tomar en serio porque yo necesito ser salvo. Yo necesito un encuentro con Dios. No lo había encontrado, era el Dios de mis padres, pero yo quise hacerlo mi Dios también. Hermano, y no me pregunte porque no sé cuándo, pero no utilizo más ese inhalador. No me he vuelto a enfermar. Corro, salto, predico, canto y aquí estoy. Glorificando a Dios. Y usted también le puede dar la gloria al Señor. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Amén. 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 Mire, usted y yo nos hemos vuelto idólatras. Y perdóneme si es fuerte. Usted me dirá, ¿cómo? Si yo no tengo imágenes en mi casa, si yo no cargo nada en mi billetera, yo no cargo nada en mi bolsillo. Pero hermano, muchos hemos hecho de los ídolos de este tiempo, que pueden ser relaciones sin la voluntad de Dios, el deseo de tanto poseer. ¿Cuál es el afán de tanto tener? De cambiar, de ir, de venir. Ya no hay tiempo para nada. El ser aceptados por la sociedad, el permitirnos que este mundo nos convierta en lo que Él quiere que nosotros seamos. Pero no así, la iglesia es diferente. Y si es necesario, tomaremos el camino a las sendas antiguas. Porque esos hombres eran usados mucho por Dios, mucho poder había. Pero ese es el mismo Dios que está llamando hoy una generación en Gaitán. La generación del Espíritu Santo de Dios. La generación que atravesó una pandemia y que todavía estamos aquí. Nos cerraron los templos, nos cerraron los programas grandes, nos cerraron campamentos. Pero no importa, atravesamos el hacer y nos enfocamos en el ser. En adorar en las casas, en hacer iglesia en las casas, el cantar en los cuartos, el hablar en lengua en los... Amén. Pero mire, hay ídolos. Usted ha construido altares y una vez cree que no, pero ahí se posesionaron personas, pensamientos. Algunos los gobierna el pasado, a otros los gobierna el deseo del futuro, a otros los gobierna el deseo de tener en este mundo. Y ahí están y hacen de su vida lo que ellos quieran. Y Dios está por ahí. A veces lo llamamos, pero en lugares altos hemos puesto cosas que es necesario, hermano, derribar. Porque en la senda antigua hay una promesa, y es la promesa de ser revestidos con el Espíritu Santo. Pero antes de eso, hermano, hay que arreglar cosas en nuestra vida. Y si las vamos a arreglar, las arreglaremos, ¿cierto que sí? ¿Qué lo distrae usted de este mundo? ¿Qué lo tiene a usted motivado hacia otras cosas?
Dios escogió a Judá para levantar el nombre de Dios sobre él. Dios escogió a Gaitán para hacer luz en este barrio. Dios escogió a los jóvenes de Gaitán para hacer luz en este barrio. Dios escogió a estos líderes para liderar a estos muchachos que vienen a los cultos. Dios escogió a los que cantan para ministrar al pueblo. Dios lo escogió a usted como servidor para que le sirva a él. Para eso escogió Dios a Judá, para levantar el nombre de Dios sobre todas las tribus. Y la iglesia tiene que levantarse en medio de una generación perversa, maligna, que se ha levantado también. Pero nosotros haremos frente en el nombre del Señor Jesús. Claro que podemos ganar más jóvenes de este barrio. Claro que el Señor sigue bautizando con el poder del Espíritu Santo. Claro que el Señor sigue sanando. Claro que el Señor sigue llamando a su santo ministerio. Claro que sí. ¿Cuántos creen eso? Yo creo que el Señor hoy bautiza con el Espíritu Santo. Yo creo que el Señor llama hoy a alguien y renueva su ministerio. Yo creo que el Señor dota hoy de dones y talentos a alguien en este momento. Gloria al Señor Jesús. Por eso Él hace 3 reformas. Con esto quiero terminar. La primera es que quitó los ídolos. Diga conmigo, quitó los ídolos. ¿Qué lo gobierna usted? Los jóvenes son gobernados por las emociones. Los mueven mucho las emociones. ¿Qué lo está gobernando, muchacho? ¿Qué lo mueve a usted? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué está moviendo su vida, hermano, familia? La preocupación por sus hijos, la preocupación por su hogar, su esposo, su situación sentimental, su matrimonio. ¿Qué lo está gobernando? Por eso, quitar los ídolos es lo primero que tenemos que hacer para regresar a las sendas antiguas. Quitar los ídolos. Porque en el verso número 8 del capítulo 15 dice la palabra del Señor: cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, dijo, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que habían tomado parte montañosa de Efraín. Y lo segundo es que reparó el altar. Reparó el altar. La comunión íntima con Dios. El ser antes que el hacer. ¿Qué dijo él? Primero hay que reparar el ser. Somos Judá. Somos los escogidos del Señor. Hermano, el Señor ha depositado este tesoro, dice la palabra, en frágiles vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Lo escogió usted el Señor. Créasela. Yo le invito a que usted se la crea. Con Dios hay que creérsela, hermano. Mire, cuando hay hombres que le creen a Dios, el hombre no sabe entender hasta dónde Dios lo puede llevar. Solo Dios sabe lo lejos que puede llegar un hombre cuando le cree. Solo Dios sabe lo lejos que puede llegar a usted si hoy le cree. Solo Dios sabe lo lejos que usted puede llegar si hoy usted se dispone. Quitó los ídolos, reparó el altar e hizo una promesa. Y salió al encuentro de Asa y dijo: oídme, Asa y toda Judá y Benjamín. Estoy leyendo 2 Corintios 15, capítulo 2. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscares, será hallado de vosotros. Mas si le dejares, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin Dios verdadero, sin sacerdote que le enseñe la ley. Pero cuando en su tribulación tuvieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Versículo 7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Yo quisiera finalizar y aterrizar este mensaje, hermano, diciéndole que hay una senda antigua que hay que vivir, y que si usted vive en esa senda antigua, el destino final es el cielo con Cristo Jesús. Pero como vamos, tal vez es necesario hacer unas reformas. ¿Cree usted en la renovación? Yo creo que todo se renueva. La tecnología se renueva de día en día. Hoy sale un celular, mañana sale otro, al otro año sale otro. La tecnología cambia, todo se renueva. Y yo creo que nuestras vidas, dice que el hombre exterior se va desgastando, pero no obstante, el interior se renueva de día
en día. La necesidad de todos los días de tener a Cristo, la necesidad que yo tengo de todos los días acercarme a Él, porque si todos los días me acerco a Él, me parezco más a Él. Pero un día que no estoy en su presencia, como que algo se me pega, hermano, como que me voy acomodando, como que me voy amoldeando a lo que este mundo tiene para mí. Pero cuando yo estoy cerca de Dios, entonces me parezco a Él, hablo como Él, pienso como Él piensa, veo lo que Él ve. Por eso la necesidad de regresar y tomar la cruz y seguir a Cristo Jesús sin retorno. El regreso a las sendas antiguas es darle el primer lugar a Dios en tu vida. De regreso a las sendas antiguas es quitar los ídolos de este mundo y la distracción que quizás ha puesto el enemigo. De regreso a las sendas antiguas es reparar el altar de Dios, regresar a la comunión con Dios. La promesa es para aquellos que regresen a Cristo y se acerquen hoy a Dios más. Quisiera usted hoy renovarse un poco más. Colóquese sobre sus pies en esta noche. La necesidad de vivir en el temor de Dios y de regresar a las sendas antiguas. Mire, solo Dios sabe lo lejos que usted puede llegar. ¿Y qué tal si hoy nos ponemos en las manos de Dios? Si oramos por toda esta juventud que está en este lugar. ¿Ustedes quieren que Dios los use? No hay mayor privilegio para el hombre que ser usado por este Dios. Uno no merece esto. Pero mira, aquí están pasando muchachos al altar. La necesidad de vivir en el temor del Señor.